Muy buenas tardes, bienvenidos Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, felices de que estén aquí como cada sábado en 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Hola Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta, se termina ya el mes de octubre, estamos casi en noviembre y entonces contenta, a mí me encanta esta temporada. Ya comienza el fresquito, la gente hace el esfuerzo porque la alegría esté presente a pesar de esta pandemia que nos cambió la vida a todos. Así es, por lo menos que se pongan los bombillitos de Navidad, ¿verdad? Que recordarle a la gente que aunque estemos en tiempo de Navidad, que el COVID sí existe, o sea que vamos a celebrar, como dices tú, vamos a alegrarnos, pero tomando siempre las medidas de prevención. La enfermedad está tan presente como siempre ha estado desde marzo en la República Dominicana. Esta semana, por ejemplo, Doris, se notificó la infectación o el contagio de casi todo el departamento de alto costo en el Ministerio de Salud Pública. El ministro fue dado de alta ya, pero parece que hay un buen nivel de contaminación en el ministerio, en la sede del Ministerio de Salud. En la sede del ministerio, eso te iba a decir. Sí, recordemos que el ministro fue el primero en informar que estaba positivo al COVID, estuvo ingresado por unos días para fines de seguimiento, nunca estuvo en cuidados intensivos, según lo que se informó. Ya fue dado de alta esta semana, pero entonces, como dices tú, se notifica un alto número de empleados del departamento de alto costo. Sabemos que ese departamento es de vital importancia porque es ahí donde se les suplen los medicamentos a personas, a pacientes que tienen enfermedades, como lo dice el nombre, que no pueden costearla por sí mismo y que el Ministerio de Salud Pública o el gobierno le suple sus medicamentos. Por suerte, que supuestamente no se ha cerrado el servicio. Eso dicen ellos que no está cerrado. De todas maneras, es importante evitar eso que se le está sugiriendo a la población, de evitar las aglomeraciones, el distanciamiento físico, que se mantenga, que el ministerio lo cumpla también. Sí. El ministerio, porque hay muchas reuniones de gobierno, hay muchas reuniones cada vez más. Creo que, como decían los epidemiólogos José Schauer y Carlos Félix, se le ha estado perdiendo como el miedo y por otra parte pues no se está haciendo la búsqueda activa de casos para tener una mayor cantidad de pacientes diagnosticados. Eso te iba a decir, porque ¿qué está pasando? Mientras estemos esperando que sean las personas que tienen síntomas los que acudan a hacerse la prueba de COVID, pues sencillamente vamos a tener un grupo de personas que no vamos a saber dónde está el COVID realmente, porque solamente tenemos el contacto, el registro de los que van, de los que se sienten algún síntoma, de los que tienen algún contacto con otra persona y quieren saber ellos mismos si tienen el COVID, pero lo que se necesita en este momento en que vemos que la incidencia realmente está más baja porque tenemos una positividad en menos de 12%, pero en este momento lo que se impone, tal como dicen los especialistas, es una búsqueda activa, que el Ministerio de Salud Pública, que las autoridades vayan a los diferentes lugares, provincia por provincia, región por región, y hagan levantamiento de la población. No tiene que ser a toda la población, pero como se hacen las encuestas, que las encuestas se escogen personas, ¿verdad?, de diferentes lugares, y así tú tienes una visión de lo que realmente está pasando en el país. Pues eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, ha comenzado ya la jornada de vacunación. No se nota tanto, pero dicen de que vacunación, no contra el COVID, para que sepamos, claro, que no existe la vacuna, contra la gripe, contra la influenza. Contra la influenza, y eso es importante que la población acuda a los centros a inmunizarse contra la gripe, que la gripe no es una enfermedad tan común y tan sencilla como se había creído siempre. Porque recordemos que esta vacuna no es contra la gripe común, es contra la influenza. Así es. Y que la influenza todos los años también provoca muertes en República Dominicana y en todos los países, sobre todo esos países fríos. Pero aquí en República Dominicana cada año también sí tenemos registro de muertes por influenza y que los más afectados, que son los que están llamados a vacunarse, debería ser toda la población, Así es. Pero en países como los nuestros se priorizan grupos por lo económico, ¿verdad? Entonces están los adultos mayores, los niños, los pequeños, los niños y aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, como cáncer, como diabetes, hipertensión y otras enfermedades inmunológicas que son los que deberían siempre, todos los años, aplicarse su vacuna. ¿Y qué te parece si nos vamos a una pausa y venimos con nuestras invitadas de esta tarde? Volvemos ahora. 2x3. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud, su programa especializado justamente en el mundo de la salud.
Y esta tarde el programa es Entre Mujeres. Ay, muy bien. Así es, entre damas. Tenemos con nosotros a dos médicas, cada una dedicada a aspectos de la salud diferentes, pero que se coordinan entre sí. La doctora Jorgelina Durán, quien es gerente de atención primaria de la primera ARS de Humano, y la doctora Marlenín Fernández, quien es experta en programas de nutrición y tratamiento de obesidad. Vamos a darnos un banquete con esas dos doctoras. Bienvenidas ambas. Bueno, nosotras felices de tenerla. Sabemos que la población va a disfrutar este programa porque ¿quién no se preocupa en este momento, sobre todo después de todos estos meses encerrados en casa, de haber echado alguna librita de más, ¿verdad? Y sobre todo de mantener una vida saludable. Así que, Jorgelina, queremos empezar contigo, que nos cuente qué planes desarrolla primera ARS de Humano dirigido a llevarle eso mismo, prevención y salud a la población afiliada y a toda la población en sentido general. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes a todos. Primera ARS de Humana, a través de su programa Humano en Salud, Promoción, Prevención Integral, pues desarrolla programas, los 13 programas que se llevan a cabo como parte de los programas de promoción y prevención. De ese primer nivel de atención que establece la ley 8701 de Seguridad Social, que establece 13 programas dirigidos a la promoción y a la prevención de la salud, ¿verdad? Exactamente. Pero nosotros nos hemos enfocado de cara a garantizar la parte de que nuestros afiliados pues puedan aprender hábitos y estilos de vida saludable, puedan empoderarse acerca de su estado de salud, puedan detectar de una manera oportuna cualquier factor de riesgo que pueda tener y identificar de manera oportuna cualquier enfermedad que esté cursando y poder tomar a tiempo cualquier acción que pueda cambiar el curso de esa enfermedad como tal. Doctora Jorgelina, ¿cómo llegan ustedes a los diferentes afiliados de la primera ARS de Humano para estos servicios de atención primaria? Bueno, nosotros tenemos un completo mapeo de nuestra población a nivel nacional, los tenemos estratificados por sexo, por edad y demás, y dependiendo de su ubicación geográfica, pues nosotros tenemos acceso a diferentes actividades. Ahora con el tema de la pandemia, pues hemos tenido que virtualizar las acciones que estamos llevando a cabo y estamos dirigiéndonos básicamente en los contactos a niveles, por ejemplo, empresariales, como tenemos un grupo cautivo importante dentro de las empresas, pues entonces a través de las gerentes de gestión humana se hacen contactos y se diseñan planes de atención por el momento virtual para esos grupos poblacionales. ¿Y tienen ustedes, doctora, un levantamiento de la condición de salud de esa población afiliada? Porque sabemos que vivimos en un país donde hay mucha obesidad, donde hay sobrepeso, donde hay hipertensión, donde hay diabetes, entre otras enfermedades. ¿Tienen ustedes por casualidad algún levantamiento de cuál es el perfil del afiliado de Humano? Sí, nosotros tenemos ya un perfil que venimos levantando ya desde hace varios años. Pero, por ejemplo, te podría poner un ejemplo de cómo se comportó la población el año pasado. Uno de los programas que nosotros llevamos a cabo son los programas de salud cardiovascular. Dentro de esos abarcamos los programas de hipertensión y diabetes, que forman parte de los 13 programas de promoción y prevención. El año pasado nosotros tamizamos alrededor en actividades de promoción y prevención, cerca de 8,000 personas. Y de esas personas, el 65% de las personas que participaron en esas evaluaciones estaban ya con sobrepeso. Eso es algo que nos llama la atención, porque el año pasado todavía no estábamos enfrascados en tema de pandemia, donde las personas tenían una vida más activa. Este año, con la parte de que estamos en las casas, se ha restringido un poquito el que tú puedas estar en espacios abiertos, que tú puedas practicar ejercicio, caminar y demás, y se cerraron los gimnasios. Entonces, nos llama la atención esta situación porque es algo que tenemos que ponerle foco. Sí, doctora Fernández, vamos a seguir ahorita con la doctora Durán hablando de esos programas, pero la doctora Fernández, ¿por qué se aumenta tan fácil de peso, doctora? Simplemente con unos mesecitos que duramos encerrados en casa, mucha gente con sobrepeso, con obesidad.
¿qué hace que el organismo realmente, o sea, que la persona engorde, que la persona aumente de peso y que pierda, llegue a estas condiciones de salud? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Si tú has dicho una gran verdad. Hay un meme, incluso en las redes sociales, que habla de que no hay una cosa más fácil en la vida que aumentar de peso. Sí. Pero realmente no es tan fácil. Nuestro estado nutricional está definido básicamente por un balance energético que tiene que ver con la ingesta y el gasto. Mientras más calorías ingerimos y menos gastamos, entonces somos más proclives a aumentar de peso. Lo que pasó durante la cuarentena, porque la pandemia todavía está activa, lo que pasó durante la cuarentena es que aumentamos la ingesta de comidas. De hecho, se hizo muy popular la cocina en casa y hubo pan de guineo, y hubo galletas, y hubo reposterías a granel, pero no se aumentó el gasto de esa energía. Los gimnasios cerraron, como dice la doctora Durán, dejamos hacer actividades al aire libre y el sedentarismo hubo un gran aumento. Entonces, si la ingesta es mayor que el gasto, va a haber un balance energético positivo que se va a convertir indudablemente en sobrepeso y obesidad. Y en esta pandemia, ¿quiénes fueron los que más echaron peso, si se puede? Yo sé que no se han hecho estudios al respecto, pero vimos a través de las redes y de la televisión que hombres y mujeres se integraron a cocinar. Aquí cocinaba todo el mundo, aquí todo el mundo aprendió a hacer dulce, postres, mientras los parques también estaban cerrados. ¿Entre quiénes? ¿Los niños, las mujeres, los hombres? ¿Quiénes habrían tenido más peso? Esa respuesta, como tú bien dices, no está clara, no está estudiada. Sin embargo, los hombres, hubo un aumento de hombres en la cocina. Estuve visitando hace poco una colega endocrinóloga y me habló del aumento de enfermedades endocrinológicas, o sea, hormonales, en niños debido a al sedentarismo. Porque los niños le cambiamos la rutina totalmente. Nosotros nos adaptamos más fácil a un mueble, frente al televisor. Sin embargo, en los niños, que son la población que va creciendo, no le hemos proveído esos espacios de libre movimiento. Yo no tengo la respuesta de a cuál más, pero si tuviera que, en mi experiencia, escoger una población que ha sido más afectada, serían esos niños en los que tenemos que cuidar, que lleguen a ser adultos saludables y que en este momento son los que están más restringidos en cuanto a movimiento, y además la alimentación tampoco es la misma. Estábamos obligados durante nuestra vida normal a darle meriendas saludables a nuestros niños porque iban a actividades curriculares y extracurriculares. Ahora comemos sin horario, lo que hay en casa. No hay un movimiento real, no hay un escape de sedentarismo, y ha aumentado la exposición a las pantallas, ha aumentado en un 200%. Bueno, ahora vamos a tener, perdóname Dori, vamos a tener los niños desde el 2 de noviembre en sus casas tomando las clases virtuales o a través de la radio y la televisión. O sea, eso aumentará también Claro, que estarán más ahí, más fijos. Doctora, ¿cómo revertir en este momento en que se habla de covidianidad, lo que ya tenemos que adaptarnos a vivir bajo estas circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo revertir esa situación que usted nos describía claramente ahora mismo de lo que pasó con la población en general? Hay que reinventarnos. La pandemia nos ha traído una nueva realidad. El mundo como lo conocíamos terminó. Entonces hay que reinventarnos. Como adultos, nosotros ahora, con la desescalada, hemos tenido más oportunidades de salir, de movernos, de ser incluso un poquito hasta sociales dentro de lo que manda el distanciamiento. Las recomendaciones para revertir son reorganizarnos. Vamos a reorganizar la vida. Mi manera de mirar siempre la obesidad es empezar por cambio de hábitos. Este es un muy buen momento para empezar a reintroducir hábitos de vida saludables.
hábitos que te puedan generar una mejor calidad de vida. Como por ejemplo, ¿cuáles, doctora? Muy bien, vamos a empezar por lo básico. Quizá todo lo que yo pueda enumerar hoy son cosas que todos sabemos. Vamos a empezar con cuánta agua estamos tomando, por ejemplo. ¿Cuánta agua estamos tomando porque ya no nos estamos moviendo? ¿Cuánta agua están tomando nuestros niños que ya no están en actividades que lo cansan? ¿Cuánta agua estamos tomando dentro de casa? ¿Y por qué el agua, doctora? El agua es un nutriente esencial, de hecho es el único nutriente esencial sin el que no hay vida. El agua promueve la actividad celular y es tan importante que una ligera disminución del agua corporal te puede hacer incluso tener problemas de memoria a corto plazo. 1000 veces hemos dicho, ay, se me quedaron las llaves, ay, que me estoy poniendo viejo. No, piensa en el agua, cuánta agua tú estás tomando, me duele la cabeza. La mayor parte de las cefaleas son ocasionadas por un tema de deshidratación. Y ya cuando tenemos sed, no significa que no hemos tomado agua suficiente, significa que ya estamos en un estado de deshidratación. O sea, por eso es tan importante. Además de que el agua favorece la disminución de peso solamente porque activa el metabolismo, que nosotros ahora lo tenemos todo desactivado porque hemos estado durante 6 meses sentados en un mueble. Entonces, el agua es así de importante. Si empezamos con cosas pequeñas como esa, podemos revertir esa tendencia al sobrepeso y a la obesidad que se ha venido gestando durante la pandemia. Y te digo el agua, pero podemos seguir con cuántas comidas estás haciendo al día. Durante la cuarentena, muchos de nosotros picábamos descontroladamente, no importaba lo que fuese, porque la vida era la televisión y las pantallas, entonces no había más nada y había una priorización de no contagiarse, de estar en casa, ahí nada más importaba. Eso es así. Ahora, démonos cuenta, ¿cuántas comidas estoy haciendo? Estoy haciendo mis 3 comidas regulares, estoy introduciendo mis meriendas. Lo que debe ser es que comamos cada 3 a 4 horas y que tengamos una rutina de 5 comidas al día. Siempre, para no llegar con hambre a la siguiente toma. ¿De dónde viene, doctora, perdóneme la interrupción, ¿de dónde viene entonces que en el histórico del dominicano se habla de las 3 comidas al día? Las 3 calientes. Las 3 calientes, o sea, ¿por qué son 5 cuando nos enseñaron de niños que eran 3 comidas? Desayuno, comida, como decían, y cena. Son 3 comidas, son 3 comidas principales. Podemos poner 2 o 3 comidas accesorias entre las comidas principales precisamente para eso. ¿A qué ayudan las meriendas y por qué son recomendables? Exacto, doctora. ¿Y qué tipo de merienda? Porque también quizás queremos comer un sándwich completo en una merienda. Perfectísimo. Lo primero que nosotros tenemos que evaluar es cuál es el objetivo del paciente que va a comer. La nutrición siempre tiene que ser personalizada. Aquí estamos hablando de manera general y de manera general la dieta estándar es una dieta de 2000 calorías que está dirigida a un individuo estándar para mantener un peso saludable. O sea, esa dieta sana de la que hablamos no es más que una dieta que es adecuada en cuanto a cantidad de nutrientes y calorías, o sea, energía y calidad del alimento. Entonces, si tu propósito es perder peso, evidentemente no puedes tomar las 2000 calorías necesarias para un mantenimiento de un individuo estándar. Cada individuo tiene una cantidad de calorías que utiliza durante todo el día, durante 24 horas, para mantenerse en el estado nutricional que está. Si estás en obesidad, entonces lo correcto es disminuir un 25% de esas calorías, siempre manteniendo la calidad del alimento, o sea, que sea completa, que no haya déficit de ningún nutriente importante, que en este caso son los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Para responderte la pregunta, las meriendas están para que no haya un hambre acumulada entre las comidas principales. Por eso la recomendación de comer cada 3 a 4 horas. Perfecto. ¿Qué tipo de merienda? Va a ir con el tipo de alimentación dependiendo del paciente. Si tú estás buscando bajar de peso, tus meriendas no deberían
tener más de 100 a 110 calorías. Y por supuesto, ahí estamos hablando de cantidad, la calidad de ese alimento debe contener nutrientes esenciales. No es lo mismo una galleta de chocolate de 100 calorías que un yogur griego que tiene 95, 100 calorías. Ahí hablamos entonces de qué nutrientes importantes tiene esa merienda. Ese balance. Doctora Durán, ¿cuáles programas? Nos están pidiendo pausa. Nos están pidiendo pausa. A ver, voy a dejar esta pregunta en el aire para irnos a una pausa. ¿Cuáles programas dirigidos a educar en salud está desarrollando en estos momentos Primera ARS de Humanos? Regresamos en un momentito. 2x3 Señores, estamos hablando en 2x3 en salud de vida saludable, así que no se muevan de ahí porque yo estoy segura que todos necesitamos esas orientaciones. En estos momentos, sobre todo en este momento, como dice Tati. Bueno, estamos conversando con las doctoras Jorgelina Durán, ella es gerente de atención primaria de Primera ARS de Humanos, y la doctora Marlenín Fernández, Marlenín, así mismo, experta en nutrición y tratamiento de obesidad. Antes de la pausa, yo le preguntaba a la doctora Durán que cuáles son los programas específicos dirigidos a educar en salud, que creo que es lo primero que debemos concentrarnos en nuestro país, está desarrollando la ARS Humana. Bueno, nosotros estamos desarrollando varios programas, acorde a los 13 programas que tenemos que llevar a cabo por la parte de promoción y prevención. Como le decía, ahora en estos momentos estamos llevando los programas de una manera virtual para evitar el aglomeramiento de la población en las actividades. Entonces, dentro de los programas estamos concientizando, por ejemplo, con el tema del distanciamiento y de las medidas preventivas que se tienen que tomar para evitar el contagio con el COVID-19. Pero también estamos llevando programas, por ejemplo, específicamente ahora en el mes de octubre, que se celebra el Día Mundial para la detección del cáncer de mama, pues estamos haciendo una campaña importante, incentivando a las afiliadas de Primera ARS de Humanos, pues que se conozcan su cuerpo, pero que a través de un estudio como la mamografía de una manera oportuna, pues al realizarse ese estudio pueden detectar de una manera temprana esa condición. Ya enfocado per se al programa de hábitos saludables, pues nosotros estamos desarrollando un programa que precisamente se llama así, Programa de Hábitos Saludables, en el cual lo que nosotros queremos promover es que la persona adopte esos hábitos que precisamente la doctora Fernández estaba comentando, porque hemos entendido que realmente ahí es que está la forma en que uno pueda revertir y hacer cualquier cambio en la salud como tal. En un inicio, nuestros programas estaban enfocados en fomentar la pérdida de peso. Entonces, obteníamos resultados, porque siempre lo hemos hecho de la mano de profesionales como la doctora Marlenín Fernández. Pero, ¿qué notábamos nosotros en el proceso? Cuando interveníamos una cierta población, se obtenían los resultados, pero cuando volvíamos al año siguiente, gran parte de esas personas habían tomado el peso, habían hecho rebote, incluso tenían más. Perdón, que es lo que le pasa a la mayoría de la población, porque ¿cuáles de nosotros no ha hecho dieta, verdad? Y que para bajar de peso, para en Semana Santa vernos bonito, para en diciembre vernos bonito, pero al poco tiempo recobramos esas libras, o cuidado, sí, un poquito más. Claro, entonces ahora con el tema de la pandemia y que tuvimos que virtualizar todo, tuvimos que darle un enfoque al programa, y la verdad es que viendo cómo lo hemos estructurado en este momento, entendemos que ahora lo estamos haciendo de la manera correcta, porque lo que queremos es proveerle herramientas a las personas que participan en nuestro programa para que vayan adoptando esos hábitos, para que cuando ellos ya se encuentren solos, sin el acompañamiento de esos profesionales que nosotros por un periodo de tiempo ponemos a su disposición, pues ellos puedan tomar las mejores decisiones. Ese programa, por ejemplo, nosotros lo desarrollamos, tenemos varios programas corriendo en diferentes empresas con grupos poblacionales diferentes, en los cuales pues se tienen sesiones en acompañamiento con nutricionistas que le dan consulta cada 15 días, también se le provee la parte de un acompañamiento para que puedan hacer actividad física de la mano de un entrenador personal, porque nosotros entendemos que para que todo funcione y fluya, tiene que haber un equilibrio. No solamente es hacer cambios y ajustes en la alimentación, sino que también tenemos que aumentar nuestra actividad física y tenemos que ir adoptando otros factores
actividades que puedan contrarrestar esos factores de riesgo. Para una persona, un afiliado, formar parte de ese programa de vida saludable de usted, de hábitos saludables, ¿tiene que hacer un pago extra o simplemente ya está cubierto por su per cápita? Realmente esto es lo bonito de los programas de promoción y prevención. Toda persona que pertenece, que está en el plan básico, que está en el régimen contributivo, tiene acceso a estos programas que son completamente gratuitos porque ya forman parte del paquete de beneficios que tienen a su disposición. Nosotros lo que hacemos es que realmente coordinamos porque nosotros tratamos de hacer comunidades de apoyo. Perfecto. Entonces, cuando se hace una intervención, pues primero se hace una evaluación del perfil, se le hace una encuesta para ver cuáles son los hábitos de esa persona de base, ver el nivel en el que se encuentra la persona y ver qué tipo de intervención se tiene que diseñar para ellos. Y entonces se seleccionan las personas que cumplen con los criterios para formar parte del programa y los que genuinamente quieren hacer un cambio en su vida, porque esto es un tema muy importante de decisión de la persona. De querer cambiar. Y a nuestra invitada experta de la tarde, que es la doctora Fernández, quisiéramos preguntarle cuáles son los daños. Sabemos que la obesidad y el sobrepeso lo daña todo, pero ¿cuáles son los daños identificados por las ciencias médicas que afecta a los seres humanos al tener sobrepeso y obesidad? Muy buena pregunta. La nutrición es la actividad, el proceso más importante que lleva a cabo nuestro cuerpo todos los días, porque el cuerpo tiene que nutrirse, coger de lo que única y exclusivamente nos llevamos a la boca, coger esos nutrientes y esa energía que van a conservar en pleno estado de salud nuestro cuerpo. Imagínense lo difícil que es y lo consciente que tendríamos que ser de qué nos llevamos a la boca, a sabiendas de qué es lo que va a hacer el cuerpo con eso. Entonces, en ese sentido, sí, se han identificado que la nutrición tiene que ver casi con todos los órganos, con la funcionalidad de casi todos los órganos de nuestro cuerpo. En específico, la obesidad está muy ligada a las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la hipertensión arterial y la diabetes, que de hecho los programas de nutrición de ARS humano están dentro de los programas de enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero no olvidemos que también el sobrepeso está asociado a enfermedades funcionales como artrosis, como artritis, como incapacidad para el movimiento que nos produce el cargar nuestro peso. Aparte de lo emocional también, doctora. Hablemos de lo emocional. Hay una psicología de la nutrición. Yo siempre digo que la alimentación es un acto social. No es un simple y llanamente cargar combustible. No podemos bajo ningún concepto convertir la alimentación en algo simple y llanamente material. Tengo que alimentarme y pongo combustible. No. Cuando vamos a un cumpleaños hay comida. Si salimos a compartir con amigos, hay comidas. Si nos enamoramos, yo siempre digo que el amor engorda, porque también nos enamoramos, nos invitan al cine, hay palomitas, o vas a un concierto y a medianoche vas al restaurante que está abierto 24 horas, o hay que comerse un chimi. Los regalos de los novios son chocolates, además de las flores. O sea que comer es un acto social. Y es tan acto social que influye en nuestro día a día. Nos premiamos con comida, nos castigamos con la misma. Hay muchas maneras de sabotearnos. Los viernes nos merecemos la cerveza, nos la merecemos porque hemos pasado una semana de mucha tensión, de mucha lucha. Tengo derecho, dice la Tenemos derecho, nos la merecemos. Pero también hacemos con los niños, si te portas bien, te compro una pizza o te compro una paleta. Y los castigamos en ese mismo sentido. No hay helado si no haces. Exacto. Entonces, la alimentación de la que depende nuestra nutrición está muy ligada a ese factor cefálico, a ese factor emocional del que tú hablas. Hay que poner la vida en orden. Hay que poner la vida en orden.
Y eso hacen los programas de los que habla la doctora Durán, que están enfocados primero, antes de que hacer un menú restrictivo para la pérdida de peso o para que tú consigas cuadrito, para que te vea mejor el cuerpo, la primera intervención que se hace es de hábitos. La mayoría de los pacientes se sorprende, pero doctora, yo estoy esperando un menú. No, vamos primero a evaluar cómo está tu vida. Dime tú, ¿qué tú haces durante toda la vida? Bueno, yo vivo en audiencia y todo el día y la verdad que yo no puedo pararme a comer. Hasta que tú no introduzcas hábitos que sean coherentes con tu estilo de vida, y hay otros que no van a estar. Entonces, hay que cambiar la meta. Hay que cambiar la meta y eso es aquí, Doctora, emocionalmente. ¿cómo lograr eso? Le pregunto porque yo sé que hay muchos padres quizás que están en la casa y nos están diciendo, bueno, mi hijo está... un adolescente o quizá un adulto joven, muy joven, está en la casa, por más que le hablo y le digo que tiene que cambiar, y no me hace caso. O sea, ¿cómo lograr eso? Porque es lo que usted dice, quizás es una decisión personal. Totalmente. Lograr eso es desde cada uno. Hay que cambiar la mentalidad, pero eso viene de cada uno de nosotros. Probablemente con ese ataque de no comas tanto o toma más agua, lo que estamos logrando es alejar a nuestros hijos de esos buenos hábitos. El ejemplo, decía Einstein, que no es la mejor manera de influir en los demás, sino la única manera de influir en los demás. O sea, lo convierte en la única manera de enseñar con el ejemplo. Si estamos hablando de padres, si estamos hablando de profesionales, entonces es hacernos conscientes. Una forma de hacernos conscientes es leer, volver a leer. Muchísimas veces nosotros creemos que sabemos. Yo te pregunto, ¿cuánta agua tomas? Probablemente la respuesta va a ser, yo tomo mucha agua, pero tú no eres consciente de cuánta agua tomas. Si estás en X posición, o si cambió el día, o si el fin de semana, en vez de tomar agua, la cambias por un refresco de cola o la cambias por jugo. Lo primero es hacerte consciente, volver a leer, repasar cosas que nosotros sí sabemos, pero que no necesariamente estamos poniendo en práctica. El primer paso es querer. Yo tengo que querer cambiar los hábitos, y una vez queriendo, entonces me pongo en contacto con ese estudio de qué es lo que tengo que cambiar, o sea, qué es lo que tengo que reintroducir, qué tengo que desaprender, qué tengo que quitar de mi vida, porque hablamos de la comida, pero ¿por qué no hablamos de la bebida? Una parte importante de la socialidad y de lo que creció también durante la cuarentena fue la compra de bebidas alcohólicas. ¿Y tiene muchas calorías la bebida alcohólica, doctora? Yo siempre hago esto largo, lo de la bebida alcohólica. Me gusta empezar porque cada uno de los macronutrientes aporta calorías, o sea, aporta energía. Si tú te comes 1 gramo de carbohidratos, te estás comiendo 4 calorías por ese gramo. Si tú te comes 1 gramo de proteína, te estás comiendo 4 calorías por ese gramo de proteína. Si te comes 1 gramo de grasa, te estás comiendo 9 calorías por ese gramo de grasa. Y cada uno de esos macronutrientes también está lleno de micronutrientes, porque los alimentos no son uninutricionales. Además de tener carbohidratos, grasas y proteínas, también tienen vitaminas y minerales que ayudan al funcionamiento del cuerpo. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol no es un nutriente y está lleno de calorías. Por cada gramo de alcohol consume 7 calorías por ese gramo de alcohol, y además son calorías vacías, ahí no hay micronutrientes. O sea que estamos casi duplicando la cantidad de calorías que nos comemos con 1 gramo de carbohidrato o proteína, y además lo estamos haciendo sin aportarle al cuerpo ningún beneficio funcional. Pero doctora Fernández, me voy a la parte del adolescente que está en obesidad y que no va a tomar necesariamente la decisión, y yo como padre o como madre estoy preocupada porque el muchacho o la muchacha está en sobrepeso y me puede colapsar su sistema cardiovascular. ¿Cómo hacer si él no toma conciencia? Yo sé que hay otros métodos, inclusive quirúrgicos, pero ¿cómo hacer para la conciencia de ese muchacho si el sermón no le llega? Perfecto. ¿Qué compras en casa? ¿Qué tienes acumulado en la despensa? ¿Qué hay en tu nevera? ¿A qué tiene acceso ese adolescente al que tú le estás proveyendo la alimentación? ¿Qué comes tú delante de él? Hazte estas preguntas y ahí yo creo que tú encuentras la respuesta de cómo hacerlo consciente. Y si tienes un sistema educativo, porque por ejemplo México tomó medidas y se prohibieron las papitas y todo eso, pero si tú tienes un sistema educativo
donde no hay políticas públicas, el Estado no ayuda. No ayuda porque tú tienes esas medidas en tu casa, pero el muchacho está en el colegio. Exacto. En este caso nuestro, increíblemente nos favorece el que eres tú que mandas la merienda al cole. Y cuando están pequeñitos, cuando están pequeñitos, cuando están más grandecitos, las costumbres, nosotros somos criaturas de hábitos. Somos criaturas de hábitos. ¿A alguno de nosotros alguna vez le ha pasado que va para un sitio y porque se ha acostumbrado a que esa hora siempre va otro, el carro coge solito para los otro lado? Nos pasa que, por ejemplo, cepillarnos o bañarnos es una costumbre creada por nuestros padres para nosotros. ¿Por qué tu adolescente sabe que se tiene que bañar? Lo que hay en casa, lo que promueves en casa, lo vamos a llevar fuera, o sea, va a salir de cualquier manera. El secreto ahí son los hábitos. Construir hábitos no es fácil. De hecho, para tu mamá no fue fácil que tú te cepillaras todos los días y mírate, hoy toda una adulta que se cepilla cuando se levanta. Exacto. O sea que construir hábitos desde chiquitos, la educación nutricional tiene que empezar en casa. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué le estás dando a tus hijos? O sea, ¿cómo lo estás promoviendo desde la casa? Para que cuando el niño salga, sepa cosas que indudablemente sean propias de él. No es que no se coma la hamburguesa, no es que no se coma la papita frita, es que hay un tema de moderación que viene desde el hogar. Dori, doctora, vamos a pedir otra pausa. Otra pausa. Bueno, pues voy a hacer la otra preguntita para irnos a la pausa. A la doctora Jorgelina, preguntarle si los programas de ustedes van segmentados por población, porque tenemos adultos, niños, ya adultos mayores, y queremos saber cómo los enfocan ustedes para que tengamos el éxito que nos está contando la doctora Fernández. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con estas dos estrellas de la nutrición y la atención primaria, y en este caso Doris había dejado la pregunta en el aire para la doctora Jorgelina Durán de cómo está segmentada los programas de atención primaria en la primera ARS de humanos, sí, tomando en cuenta de que hay adultos, niños, jóvenes y envejecientes o personas de la tercera edad. Doctora, adelante, doctora Durán. Bueno, los programas de nosotros están segmentados, como bien decías. Por ejemplo, voy a comentarte una iniciativa que nosotros llevamos a cabo ahora durante el mes de agosto, que llevamos a cabo el Verano Divertido, y fue un programa de hábitos saludables dirigido a niños, en los cuales nosotros pues le quisimos enseñar hábitos que ellos debían adoptar para llevar una vida más saludable. La verdad es que la asistencia y la aceptación fue sumamente buena. Se llevó a cabo, por ejemplo, los sábados, de cuatro sábados durante el mes de agosto, donde se le habló sobre la importancia de la higiene física y oral, sobre la alimentación, sobre la actividad física y también la importancia de tener dentro de su vida actividades lúdicas que lo llevaran a divertirse y demás. La verdad es que nosotros creemos firmemente que el adulto que queremos ser mañana tenemos que comenzar a construirlo en el día de hoy. De acuerdo. Entonces, ese campamento estuvo enfocado para eso. La verdad es que ahora vamos a llevar a cabo mucho más actividades de ese tipo. Pues, como siempre le decía, el contacto con los adultos a nivel empresarial es mucho más fácil, porque es un público cautivo. Exacto. Que los niños que están en el colegio y demás. Ahora, esta pandemia increíblemente ha favorecido el hecho de que nosotros podamos tener un mayor contacto. Entonces, sí, nosotros tenemos pensado llevar a cabo actividades como esa que tenemos ya diseñada para adultos, pero enfocado a niños, con la finalidad de que ellos sean los replicadores. Muchas veces los padres cometen infracciones, por ejemplo, cuando van manejando y el niño es que le dice, papi, tú tienes que respetar el semáforo o te pusiste el cinturón. Entonces lo que queremos es eso, que también desde pequeñitos ellos sean los que puedan tomar decisiones sabias acerca de cuáles hábitos son los que tienen que incorporar. En el caso de las personas mayores, de los adultos mayores, los programas en específico. Sí, pueden participar porque realmente los programas de nosotros no tienen un límite de edad. Sí, siempre se toman consideraciones
individuales, aunque son comunidades de apoyo, siempre hay una segmentación o pautas dirigidas específicas acorde a la condición que tenga la persona, no solamente edad. Si tiene, por ejemplo, alguna condición de susceptibilidad, una enfermedad de base, pues eso también se toma en consideración a la hora de hacer las recomendaciones. Doctora, en ese perfil que ustedes levantaron, hablaba usted del sobrepeso, ¿verdad? Que habían detectado una alta población de afiliados con sobrepeso. ¿Con qué otras condiciones de salud? Bueno, hipertensión, diabetes, muchas personas que desconocíamos que eran, por ejemplo, alérgicos y que hay que tomar en consideración, pero básicamente esas, hipertensión, diabetes, y es algo que nos llama mucho la atención porque realmente esas condiciones más el sobrepeso, pues entonces ya es otro factor de riesgo añadido. Y los medicamentos, perdón doctora, que sabemos que estamos hablando de prevención, pero para esas personas que ya usted llegó tarde, se detectó ya que ustedes lo encontraron tarde, ¿también tienen un seguimiento ustedes para que no vayan a empeorar su condición médica? Nuestro programa Humano en Salud, al principio no te comenté, pero nosotros tenemos estructurado nuestro seguimiento, que es un seguimiento proactivo. Nosotros tenemos la parte de hábitos, o sea, seguimiento de programas de riesgos generales, que es el que yo llevo, que es toda la población que es sana o que tiene algún factor de riesgo, que todavía no ha desarrollado una condición, pero también tenemos los programas de seguimiento de riesgo específicos. Estos son los programas que tienen que ver con la parte de maternidad, nuestro programa Misión Padres, que va dirigido a embarazadas, y también tenemos nuestro programa de seguimiento a patologías crónicas, hipertensión, diabetes, donde nosotros tenemos un grupo de gestores en los cuales se le da un acompañamiento y un seguimiento a su condición de salud, siempre de la mano del médico prescriptor o el médico especialista, que es el que les lleva o da las pautas que se debe seguir con ese paciente. Entonces sí, nosotros damos un acompañamiento cercano, vemos cómo está la evolución del paciente, si hay que darle alguna recomendación o requiere alguna interconsulta con otro especialista para mantener controlada su condición de salud, pues entonces se le hace la recomendación de que visite a su médico de cabecera y que vaya también a ese especialista para completar lo que nosotros decimos es ese cierre de brechas para mantener a la persona controlada y sana. Bien, y a la doctora Fernández, el tema de en las recomendaciones ya casi finales para nuestros amigos televidentes, el que esté en sobrepeso, el que no esté en sobrepeso ni nada de eso, pero que sencillamente quiere mantener una vida sana. Hay unas recomendaciones de coordinar, de combinar la vida sana, la alimentación con ejercitarse. Háblenos un poco de eso, doctora Fernández. Es como no, para la población general que no tiene factores de riesgo de sobrepeso y obesidad o que está en un peso saludable y que quiere mantenerse así, las recomendaciones son casi las mismas. Lo primero es crear hábitos. Hay hábitos de vida que son necesarios para ese mantenimiento de la salud. Voy a volver al agua, voy a volver a las 5 comidas, voy a volver a la elección de los alimentos y ahí me detengo y te cuento un poquito de lo que universalmente se conoce como el plato del buen comer. El plato del buen comer es una propuesta universal que utilizan en muchísimos países, incluyendo aquí, como guía, porque lo que propone es que tener en un solo plato todos los macronutrientes necesarios para conservar una salud óptima. ¿De qué se trata? Pues dividir el plato en dos y la mitad de ese plato que sea de verduras en general, verduras y vegetales, y la otra mitad la dividimos en dos y entonces un cuarto del plato que sea de alimentos ricos en proteínas y el otro cuarto del plato que sea de cereales, leguminosas y almidones. En nuestro caso, arroz, habichuela, víveres. Ese plato es el verdadero significado de lo que habla de balance. Tiene un balance y es el que debemos construir si queremos tener una alimentación sana.
Por último, pero no menos importante, el ejercicio físico tiene. Eso le iba a preguntar, doctora, porque mucha gente dice 2 horas, media hora diaria, otros dicen que con 3 veces a la semana está 10 bien, hacer minutos. algo de ejercicio, que 10 minutos, ¿qué es lo ideal? Yo trabajé por mucho tiempo en una compañía que se dedica a la nutrición y a la nutrición y al ejercicio físico. Y me acuerdo que el profesor siempre decía, uno de nuestros grandes mentores, siempre decía, el mejor ejercicio físico es el que se hace. O sea, el que tú estás haciendo, el que tú logras hacer, da igual que te propongas, el que tú haces es el mejor ejercicio físico. Evidentemente hay indicaciones de ejercicio físico, o sea, prescripción de ejercicio físico según el tipo de persona, si estás en sobrepeso, en normopeso o en bajo peso, pero el mejor ejercicio físico es el que se hace. Y la dosis mínima eficaz de ejercicio físico son 10 minutos al día. Especialmente si es, o sea, lo más recomendable que sea ejercicio funcional y de resistencia, no necesariamente cardiovascular. Ejercicio que tú puedas hacer con tu propio peso, sentadillas, lunges, fondo, que tú puedes utilizar una silla, los planks, o sea, las planchas, en las que tú puedes utilizar tu propio peso para crear esa resistencia y en vez de gastar masa muscular, aumentarla y o conservarla, sobre todo cuando ya tenemos más de 40 años. O sea que el hogar es un lugar también para hacerlo en caso de que no se pueda salir, ¿verdad? El hogar es el lugar ideal para hacerlo. Solo te encuentras un pedacito, una esquinita de tu casa donde tú tengas una pared libre y una silla, y hay un montón de ejercicios funcionales que tú puedes hacer. Importante también es que no necesariamente tú tienes que cansarte, o sea, el ejercicio no es más efectivo porque te canses más. Las repeticiones que tú puedas hacer, esas son las que tienes que hacer. Y entonces ir creando resistencia que te va a permitir ir aumentando la cantidad y la intensidad de ese ejercicio físico. Bueno, señores, pues no hay tiempo para más. Agradecer de todo corazón la presencia esta tarde con nosotros, la doctora Jorgelina Durán, gerente de atención primaria de la primera ARS de Humano, y a Marlene Fernández, experta en nutrición y tratamiento de obesidad. Muchísimas gracias por este banquete que han estado con nosotros. La verdad es que nos sentimos muy complacidas de haberla tenido. Sé que la población, todo el que nos siguió en el programa, está aprendiendo mucho y aprendió mucho con ustedes, así que le agradecemos nuevamente. A nuestros amigos televidentes le agradecemos que cada sábado son fieles a nosotros, así que nos vemos en la próxima semana. ARS Pali presentó